Ejemplo número 13. Determinar una función que exprese el área del rectángulo de base X y perímetro 2A, donde el A es positivo. Hallar el dominio y el rango de la función obtenida. El problema trata de un rectángulo, ¿no?, que tiene base X y perímetro 2A. ¿No? Entonces vamos a encontrar la función que representa a este problema. Bien, entonces aquí, como sabemos que la base es X y se trata de un rectángulo, vamos a decir que la altura es Y, por lo tanto entonces el área de ese rectángulo es X por Y. Inicialmente obtenemos esa información, ¿no? El área es igual a base por altura de ese rectángulo. Pero cuando decimos expresar la función, ¿no?, expresar la función en términos solamente de una variable, ¿no?, como normalmente lo hacemos es con respecto a X. Entonces por eso aquí, ¿no?, todavía esta A mayúscula que representa el área está expresado en términos de dos variables. Lo que voy a hacer es expresarlo solamente en términos de X. Entonces usamos el resto de información que nos dice aquí. Nos habla que, o nos dice que el perímetro de ese rectángulo es 2A. Como la base mide X, la altura mide Y, entonces el perímetro es 2X más 2Y. Ese va a ser el perímetro, ¿no? Por lo tanto, entonces, pero 2X más 2Y va a ser igual a 2A por dato del problema. Y por eso escribimos así, ¿no? Vamos a expresar, entonces, dice, el área en términos de la variable X solamente. Para eso usamos este dato del perímetro. 2X más 2Y es igual a 2A. Y como quiero expresar el área solamente en términos de X, entonces de aquí, de esta ecuación, despejamos el Y. Como ven aquí, simplifico el número 2, ¿no?, y despejo Y. Y es igual a A menos X. Si conozco el valor de Y, entonces ya lo puedo reemplazar aquí y voy a obtener la función área o la función A mayúscula, ¿no?, y va a quedar expresado solamente en términos de X, ¿no? Y ahí está. Si inicialmente conocemos que el área es X por Y, ahora como conocemos el valor de Y en términos de X, entonces reemplazo y la función queda expresado en términos de la variable X. Siempre y cuando, ¿no?, por dato del problema, el A es mayor que 0. Entonces hemos logrado la función área para este problema. Ahora me pregunta, me dice hallar el dominio y el rango de esta función área, ¿no?, que está expresada así. Cuando me dicen hallar el dominio, entonces debemos encontrar los valores que toma X de esta función, ¿no? Y para encontrar los valores de X, decimos lo siguiente, ¿no? ¿Qué sabemos? Miren, que en la vida real hablamos de área, ¿no?, y el área siempre es positivo. Por eso es que voy a decir que el área es mayor que 0. Si esta área es mayor que 0, entonces vamos a decir que X multiplicado por A menos X también es mayor que 0. Y se va a formar una inecuación de donde vamos a encontrar el valor de X y va a representar el dominio de la función, ¿no? Entonces decimos así. El A, el área, decimos que es siempre mayor que 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el X tiene que ser mayor que 0. Las dimensiones de ese rectángulo, ¿no?, siempre son positivos. Y si el X es positivo, el área tiene que ser siempre mayor que 0, ¿no? Por esa razón escribimos lo siguiente. El A de X tiene que ser mayor que 0, por lo tanto entonces, ¿no?, como el A de X está definido de esta forma, entonces X multiplicado por A menos X es mayor que 0. Y se forma una inecuación del cual vamos a resolver. Para resolver esta inecuación siempre es, para aplicar el método de los puntos críticos, es necesario que los coeficientes de la variable X sean positivos. Y aquí observo que el coeficiente aquí es negativo de la variable X. En consecuencia, a ambos lados lo multiplico por menos 1. ¿No? El menos 1 afecta aquí y nos queda de esta forma. Pero también cambia la desigualdad, ¿no? Cuando se multiplica por un número negativo a una inecuación, la desigualdad cambia. Entonces ya tenemos escrito de esta forma. Ahora sí puedo aplicar
el método de los puntos críticos para encontrar la solución. Los puntos críticos son, aquí es el 0 y aquí es el número A. Y el A dice que es mayor que 0, por esa razón entonces escribimos así. El punto crítico 0 y aquí tengo el A, porque el A es mayor que 0, ¿no? Entonces se divide en 3 intervalos. Y como la inecuación dice que es menor, entonces la solución es, o los X toman valores entre 0 y A. Y ese intervalo representa el dominio de la función A, ¿no? Y así queda expresado entonces el dominio de la función A es el intervalo abierto en ambos extremos 0, A. ¿No? Así logramos entonces el dominio de esa función área, ¿no? Es la función área. Ahora vamos a encontrar el rango, ¿no? Pero sabemos que esta función está completamente definida, ¿no? O escrita de esta forma, ¿no? Eso es la función área. Está definida entonces por x multiplicado por a menos x, pero ahora sí, ya sabemos exactamente, ¿no?, que el x pertenece a este intervalo. Y queremos encontrar el rango de esta función ahora. Como su dominio es explícito, entonces lo que vamos a hacer es, a partir del dominio, construir la función, ¿no? Y al construir la función, vamos a encontrar el rango de esta función área, ¿no? Por eso entonces, a continuación, decimos lo siguiente. ¿Qué sabemos, no? Que el área, el a de x es de esta forma, ¿no? Es una función cuadrática. Pero lo que queremos es construir esta función cuadrática. Y para que sea más sencilla la construcción, lo que hacemos siempre es completar cuadrados, ¿no? Completar cuadrados, ¿no? Entonces vamos a construir esta función. Esta función lo vamos a construir a partir de que x pertenece a este intervalo. Es decir, que el x se encuentra entre 0 y a. Empezamos entonces a construir esta función, ¿no? Y ahí está. Sabemos que el x pertenece al intervalo abierto 0, a. Es decir, o es equivalente a escribirlo así, x mayor que 0 y menor que a. A partir de aquí construimos la función. Entonces lo que hacemos, dice aquí, es restar, ¿no? Vamos a restar a medios, a todos, ¿no? 0 menos a medios, x menos a medios, y aquí, ¿no?, ¿qué nos queda? A menos a medios va a dar a medios, ¿no? Entonces ya logramos obtener este binomio. Pero ahora lo elevamos al cuadrado, dice, ¿no? Vamos a elevarlo al cuadrado. Al elevarlo al cuadrado, ¿no?, como aquí es negativo, entonces vamos a decir que es siempre mayor o igual que 0. Aquí nos va a quedar 0 y aquí lo voy a elevar al cuadrado y vamos a obtener a cuadrado sobre 4. ¿No? Y eso es lo que tenemos entonces hasta el momento. Es equivalente ahora, ¿no? Seguimos construyendo, ¿no? Seguimos construyendo. Ahora sí, lo que está en paréntesis, ¿no?, elevado al cuadrado, dice que debe ser negativo. Por eso entonces, a todos los términos lo multiplico por menos 1. Pero al multiplicarlo por menos 1 a todos, la desigualdad cambia. Aquí es menor, ahora se hace mayor igual. Aquí es menor, ahora tenemos mayor. En consecuencia ya lo tenemos de esta forma, pero seguimos construyendo, ¿no? Vamos a seguir construyendo la función. Hasta el momento lo tenemos esta parte solamente, ¿no? Ahora le sumamos a todos a cuadrado sobre 4, a todos, ¿no? A todos le vamos a sumar a cuadrado sobre 4 más 0. Me va a quedar a cuadrado sobre 4, ¿no? A todos le sumamos y obtenemos este resultado. A todos le he sumado a cuadrado sobre 4. Entonces, como aquí es negativo, si le sumo más a cuadrado sobre 4 se hace 0. Puedo ordenar estas desigualdades, ¿no?, y es equivalente a escribirlo de esta forma. Y lo que está aquí, es decir, a cuadrado sobre 4 menos x menos a medios, todo al cuadrado aquí, ¿no? Esto representa la función, ¿verdad? Es la función a de x, ¿no? Y por eso entonces podemos reemplazarlo o escribirlo como a de x. Pero este a de x, ¿no?, como es una función, las funciones se representan por y. En consecuencia, entonces, estamos logrando los valores de y. Me está diciendo que y es mayor que 0 y menor o igual que a cuadrado sobre 4.
y este intervalo representa el rango de la función, ¿no? Por lo tanto, entonces, el rango de la función a o la función área va a quedar expresado de la siguiente forma. En forma de conjuntos puedo expresar el rango o también lo puedo expresar como un intervalo. Y así logramos entonces el dominio y el rango de esta función que hemos obtenido, ¿no? Que es la función área.